Prólogo, fuego brillante. 5 pequeños brincos y luego un gran salto. 5 petardos y luego una explosión. Eso describe poco más o menos la génesis de Fahrenheit 451. 5 cuentos cortos, escritos durante un período de 2 o 3 años, hicieron que invirtiera $9.50 en monedas de 10 centavos en alquilar una máquina de escribir en el sótano de una biblioteca, y acabara la novela corta en solo 9 días. ¿Cómo es eso? Primero, los saltitos, los petardos. En un cuento corto, Bonfire, que nunca vendía ninguna revista, imaginé los pensamientos literarios de un hombre en la noche anterior al fin del mundo. Escribí unos cuantos relatos parecidos hace unos 45 años, no como una predicción, sino como una advertencia, en ocasiones demasiado insistente. En Bonfire, mi héroe enumera sus grandes pasiones. Algunas dicen así. Lo que más molestaba a William Peterson era Shakespeare y Platón y Aristóteles y Jonathan Swift y William Faulkner, y los poemas de, bueno, Robert Frost quizá, y John Donne y Robert Herrick. Todos arrojados a la hoguera. Después imaginó las cenizas porque en eso se convertirían. Pensó en las esculturas colosales de Michelangelo, y en el Greco y Renoir y en tantos otros. Mañana estarían todos muertos, Shakespeare y Frost junto con Huxley, Picasso, Swift y Beethoven, toda aquella extraordinaria biblioteca y el bastante común propietario. No mucho después de Bonfire, escribí un cuento más imaginativo, pienso, sobre el futuro próximo. Bright Phoenix, el patriota fanático local amenaza al bibliotecario del pueblo a propósito de unos cuantos miles de libros condenados a la hoguera. Cuando los incendiarios llegan para rociar los volúmenes con querosene, el bibliotecario los invita a entrar, y en lugar de defenderse, utiliza contra ellos armas bastante sutiles y absolutamente obvias. Mientras recorremos la biblioteca y encontramos a los lectores que la habitan, se hace evidente que detrás de los ojos y entre las orejas de todos hay más de lo que podría imaginarse. Mientras quema los libros en el césped del jardín de la biblioteca, el censor jefe toma café con el bibliotecario del pueblo y habla con un camarero del bar de enfrente que viene trayendo una jarra de humeante café. «Hola kids», dije. «Tiempo de brumas y frustración madura», dijo el camarero. «Kids», dijo el censor jefe. «No se llama Kids». «Estúpido», dije. «Este es un restaurante griego. No es así, Platón». El camarero volvió a llenarme la taza. El pueblo tiene siempre algún campeón, a quien enaltece por encima de todo. Esta y no otra es la raíz de la que nace un tirano, al principio es un protector. Y más tarde, al salir del restaurante, Barnes tropezó con un anciano que casi cayó al suelo. Lo agarré del brazo. «Profesor Einstein», dije yo. «Señor Shakespeare», dijo él. Y cuando la biblioteca cierra y un hombre alto sale de allí, digo, «Buenas noches, señor Lincoln». Y él contesta, «4 docenas y 7 años». El fanático incendiario de libros se da cuenta entonces de que todo el pueblo ha escondido los libros memorizándolos. Hay libros por todas partes, escondidos en la cabeza de la gente. El hombre se vuelve loco, y la historia termina. Para ser seguida por otras historias similares, de Exiles, que trata de los personajes de los libros de Oz y Tarzán y Alicia, y de los personajes de los extraños cuentos escritos por Hawthorne y Poe, exiliados todos en Marte, uno por uno estos fantasmas se desvanecen y vuelan hacia una muerte definitiva cuando en la Tierra arden los últimos libros. En Asher H., mi héroe reúne en una casa de Marte a todos los incendiarios de libros, esas almas tristes que creen que la fantasía es perjudicial para la mente. Los hace bailar en el baile de disfraces de la muerte roja, y los ahoga a todos en una laguna negra, mientras la segunda casa Asher se hunde en un abismo insondable. Ahora el quinto brinco antes del gran salto.
Hace unos 42 años, año más o año menos, un escritor amigo mío y yo íbamos paseando y charlando por Wilshire, Los Ángeles, cuando un coche de policía se detuvo y un agente salió y nos preguntó qué estábamos haciendo. Poniendo un pie delante del otro, le contesté, sabiondo. Esa no era la respuesta apropiada. El policía repitió la pregunta. Engreído, respondí. Respirando el aire, hablando, conversando, paseando. El oficial frunció el ceño. Me expliqué. Es ilógico que nos haya abordado. Si hubiéramos querido asaltar a alguien o robar en una tienda, habríamos conducido hasta aquí, habríamos asaltado o robado, y nos habríamos ido en coche. Como usted puede ver, no tenemos coche, solo nuestros pies. Paseando, dijo el oficial. Solo paseando. Asentí y esperé a que la evidente verdad le entrara al fin en la cabeza. Bien, dijo el oficial. Pero que no se repita. Y el coche patrulla se alejó. Atrapado por este encuentro al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, corrí a casa a escribir El peatón, que hablaba de un tiempo futuro en el que estaba prohibido caminar, y los peatones eran tratados como criminales. El relato fue rechazado por todas las revistas del país y acabó en el Reporter, la espléndida revista política de Max Ascoli. Doy gracias a Dios por el encuentro con el coche patrulla, la curiosa pregunta, mis respuestas estúpidas, porque si no hubiera escrito, El peatón, no habría podido sacar a mi criminal paseante nocturno para otro trabajo en la ciudad, unos meses más tarde. Cuando lo hice, lo que empezó como una prueba de asociación de palabras o ideas se convirtió en una novela de 25.000 palabras titulada, The Fireman, que me costó mucho vender, pues era la época del Comité de Investigaciones de Actividades Antiamericanas, aunque mucho antes de que Joseph McCarthy saliera a escena con Bobby Kermedy al alcance de la mano para organizar nuevas pesquisas. En la sala de mecanografía, en el sótano de la biblioteca, gasté la fortuna de $9.50 en monedas de 10 centavos, compré tiempo y espacio junto con una docena de estudiantes sentados ante otras tantas máquinas de escribir. Era relativamente pobre en 1950 y no podía permitirme una oficina. Un mediodía, vagabundeando por el campus de la UCLA, me llegó el sonido de un tecleo desde las profundidades y fui a investigar. Con un grito de alegría descubrí que, en efecto, había una sala de mecanografía con máquinas de escribir de alquiler donde por 10 centavos la media hora uno podía sentarse y crear sin necesidad de tener una oficina decente. Me senté y 3 horas después advertí que me había atrapado una idea, pequeña al principio pero de proporciones gigantescas hacia el final. El concepto era tan absorbente que esa tarde me fue difícil salir del sótano de la biblioteca y tomar el autobús de vuelta a la realidad, mi casa, mi mujer y nuestra pequeña hija. No puedo explicarles qué excitante aventura fue, un día tras otro, atacar la máquina de alquiler, meterle monedas de 10 centavos, aporrearla como un loco, correr escaleras arriba para ir a buscar más monedas, meterse entre los estantes y volver a salir a toda prisa, sacar libros, escudriñar páginas, respirar el mejor polen del mundo, el polvo de los libros que desencadena alergias literarias. Luego correr de vuelta abajo con el sonrojo del enamorado, habiendo encontrado una cita aquí, otra allá que metería o embutiría en mi mito en gestación. Yo estaba, como el héroe de Melville, enloquecido por la locura. No podía detenerme. Yo no escribí Fahrenheit 451, él me escribió a mí. Había una circulación continua de energía que salía de la página y me entraba por los ojos y recorría mi sistema nervioso antes de salirme por las manos. La máquina de escribir y yo éramos hermanos siameses, unidos por las puntas de los dedos. Fue un triunfo especial porque yo llevaba escribiendo relatos cortos desde los 12 años, en el colegio y después, pensando siempre que quizá nunca me atrevería a saltar al abismo de una novela.
Aquí, pues, estaba mi primer intento de salto, sin paracaídas, a una nueva forma. Con un entusiasmo desmedido a causa de mis carreras por la biblioteca, oliendo las encuadernaciones y saboreando las tintas, pronto descubrí, como he explicado antes, que nadie quería The Fireman. Fue rechazado por todas las revistas y finalmente fue publicado por la revista Galaxy, cuyo editor, Horace Gold, era más valiente que la mayoría en aquellos tiempos. ¿Qué despertó mi inspiración? Fue necesario todo un sistema de raíces de influencia, sí, que me impulsaran a tirarme de cabeza a la máquina de escribir y a salir chorreando de hipérboles, metáforas y símiles sobre fuego, imprentas y papiros. Por supuesto, Hitler había quemado libros en Alemania en 1934, y se hablaba de los cerilleros y yesqueros de Stalin. Y además, mucho antes, hubo una caza de brujas en Salem en 1680, en la que mi 10 veces tatarabuela Mary Bradbury fue condenada pero escapó a la hoguera. Y sobre todo fue mi formación romántica en la mitología romana, griega y egipcia que empezó cuando yo tenía 3 años. Sí, cuando yo tenía 3 años, sacaron a Tut de su tumba y lo mostraron en el suplemento semanal de los periódicos envuelto en toda una panoplia de oro, y me pregunté qué sería aquello y se lo pregunté a mis padres. De modo que era inevitable que acabara oyendo o leyendo sobre los 3 incendios de la biblioteca de Alejandría, 2 accidentales, y el otro intencionado. Tenía 9 años cuando me enteré y me eché a llorar. Porque como niño extraño, yo ya era habitante de los altos áticos y los sótanos encantados de la biblioteca Carnegie de Waukegan, Illinois. Puesto que he empezado, continuaré. A los 8, 9, 12 y 14 años, no había nada más emocionante para mí que correr a la biblioteca cada lunes por la noche, mi hermano siempre delante para llegar primero. Una vez dentro, la vieja bibliotecaria, siempre fueron viejas en mi niñez, sopesaba el peso de los libros que yo llevaba y mi propio peso, y desaprobando la desigualdad, más libros que chico, me dejaba correr de vuelta a casa donde yo lamía y pasaba las páginas. Mi locura persistió cuando mi familia cruzó el país en coche en 1932 y 1934 por la carretera 66. En cuanto nuestro viejo Buick se detenía, yo salía del coche y caminaba hacia la biblioteca más cercana, donde tenían que vivir otros Tarzanes, otros TikToks, otras bellas y bestias que yo no conocía. Cuando salí de la escuela secundaria, no tenía dinero para ir a la universidad. Vendí periódicos en una esquina durante 3 años y me encerraba en la biblioteca del centro 3 o 4 días a la semana, y a menudo escribí cuentos cortos en docenas de esos pequeños tacos de papel que hay repartidos por las bibliotecas, como un servicio para los lectores. Emergí de la biblioteca a los 28 años. Años más tarde, durante una conferencia en una universidad, habiendo oído de mi total inmersión en la literatura, el decano de la facultad me obsequió con birrete, toga y un diploma, como graduado, de la biblioteca. Con la certeza de que estaría solo y necesitando ampliar mi formación, incorporé a mi vida a mi profesor de poesía y a mi profesora de narrativa breve de la escuela secundaria de Los Ángeles. Esta última, Hermet Johnson, murió a los 90 años hace solo unos años, no mucho después de informarse sobre mis hábitos de lectura. En los últimos 40 años es posible que haya escrito más poemas, ensayos, cuentos, obras teatrales y novelas sobre bibliotecas, bibliotecarios y autores que cualquier otro escritor. He escrito poemas como Emily Dickinson, Where Are You? Herman Melville Called Your Name Last Night in His Sleep, y otro reivindicando a Emily y el señor Poe como mis padres. Y un cuento en el que Charles Dickens se muda a la guardilla de la casa de mis abuelos en el verano de 1932, me llama Pip, y me permite ayudarlo a terminar Historia de 2 ciudades. Finalmente, la biblioteca de la Feria de las Tinieblas es el punto de cita para un encuentro a medianoche entre el bien y el mal. La señora Holloway y el señor Dark.
Todas las mujeres de mi vida han sido profesoras, bibliotecarias y libreras. Conocí a mi mujer, Maggie, en una librería en la primavera de 1946. Pero volvamos a El peatón y el destino que corrió después de ser publicado en una revista de poca categoría. Cómo creció hasta ser 2 veces más extenso y salir al mundo. En 1953 ocurrieron 2 agradables novedades. Ian Ballantine se embarcó en una aventura arriesgada, una colección en la que se publicarían las novelas en tapa dura y rústica a la vez. Ballantine vio en Fahrenheit 451 las cualidades de una novela decente si yo añadía otras 25.000 palabras a las primeras 25.000. Podía hacerse. Al recordar mi inversión en monedas de 10 centavos y mi galopante ir y venir por las escaleras de la biblioteca de UCLA a la sala de mecanografía, temí volver a reencender el libro y recocer los personajes. Yo soy un escritor apasionado, no intelectual, lo que quiere decir que mis personajes tienen que adelantarse a mí para vivir la historia. Si mi intelecto los alcanza demasiado pronto, toda la aventura puede quedar empantanada en la duda y en innumerables juegos mentales. La mejor respuesta fue fijar una fecha y pedirle a Stanley Kauffman, mi editor de Ballantine, que viniera a la costa en agosto. Eso aseguraría, pensé, que este libro Lázaro se levantara de entre los muertos. Eso además de las conversaciones que mantenía en mi cabeza con el jefe de bomberos, Beatty, y la idea misma de futuras hogueras de libros. Si era capaz de volver a encender a Beatty, de dejarlo levantarse y exponer su filosofía, aunque fuera cruel o lunática, sabía que el libro saldría del sueño y seguiría a Beatty. Volví a la biblioteca de la UCLA cargando medio kilo de monedas de 10 centavos para terminar mi novela. Con Stan Kaufman abatiéndose sobre mí desde el cielo, terminé de revisar la última página a mediados de agosto. Estaba entusiasmado, y Stan me animó con su propio entusiasmo. En medio de todo lo cual recibí una llamada telefónica que nos dejó estupefactos a todos. Era John Huston, que me invitó a ir a su hotel y me preguntó si me gustaría pasar 8 meses en Irlanda para escribir el guión de Moby Dick. ¿Qué año, qué mes, qué semana? Acepté el trabajo, claro está, y partí unas pocas semanas más tarde, con mi esposa y mis 2 hijas, para pasar la mayor parte del año siguiente en ultramar. Lo que significó que tuve que apresurarme a terminar las revisiones menores de mi brigada de bomberos. En ese momento ya estábamos en pleno período macartista. McCarthy había obligado al ejército a retirar algunos libros corruptos de las bibliotecas en el extranjero. El antes general, y por aquel entonces presidente Eisenhower, uno de los pocos valientes de aquel año, ordenó que devolvieran los libros a los estantes. Mientras tanto, nuestra búsqueda de una revista que publicara partes de Fahrenheit 451 llegó a un punto muerto. Nadie quería arriesgarse con una novela que tratara de la censura, futura, presente o pasada. Fue entonces cuando ocurrió la segunda gran novedad. Un joven editor de Chicago, escaso de dinero pero visionario, vio mi manuscrito y lo compró por $450, que era todo lo que tenía. Lo publicaría en los número 2, 3 y 4 de la revista que estaba a punto de lanzar. El joven era Hugh Hefner. La revista era Playboy, que llegó durante el invierno de 1953 a 1954 para escandalizar y mejorar el mundo. El resto es historia. A partir de ese modesto principio, un valiente editor en una nación atemorizada sobrevivió y prosperó. Cuando hace unos meses vi a Hefner en la inauguración de sus nuevas oficinas en California, me estrechó la mano y dijo, «Gracias por estar allí». Solo yo supe a qué se refería. Solo resta mencionar una predicción que mi bombero jefe, Beatty, hizo en 1953, en medio de mi libro. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego.
Porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la MTV, no se necesitan beatis que prendan fuego al querosene o persigan al lector. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y de la ventilación de la clase, ¿quién, después de un tiempo, lo sabrá o a quién le importará? No todo está perdido, por supuesto. Todavía estamos a tiempo si evaluamos adecuadamente y por igual a profesores, alumnos y padres, si hacemos de la calidad una responsabilidad compartida, si nos aseguramos de que al cumplir los 6 años cualquier niño en cualquier país puede disponer de una biblioteca y aprender casi por osmosis, entonces las cifras de drogados, bandas callejeras, violaciones y asesinatos se reducirán casi a cero. Pero el bombero jefe en la mitad de la novela lo explica todo, y predice los anuncios televisivos de 1 minuto, con 3 imágenes por segundo, un bombardeo sin tregua. Escúchenlo, comprendan lo que quiere decir, y entonces vayan a sentarse con su hijo, abran un libro y vuelvan la página. Pues bien, al final lo que ustedes tienen aquí es la relación amorosa de un escritor con las bibliotecas, o la relación amorosa de un hombre triste, Montag, no con la chica de la puerta de al lado, sino con una mochila de libros. Menudo romance. El hacedor de listas de Bonfire se convierte en el bibliotecario de Bright Phoenix, que memoriza a Lincoln y Sócrates, se transforma en el peatón, que pasea de noche y termina siendo Montag, el hombre que olía a querosene y encontró a Clarice. La muchacha le olió el uniforme y le reveló la espantosa misión de un bombero, revelación que llevó a Montag a aparecer en mi máquina de escribir un día hace 40 años y a suplicar que le permitieran hacer. Ve, dije a Montag, metiendo otra moneda en la máquina, y vive tu vida cambiándola mientras vives. Yo te seguiré. Montag corrió. Yo fui detrás. Esta es la novela de Montag. Le agradezco que la escribiera para mí. Prefacio de Ray Bradbury, febrero de 1993. Primera parte. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico en que aparecía grabado el número 451 bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que cuando regresase al cuartel de bomberos, se miraría pestañeando en el espejo, su rostro sería el de un negro de opereta, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecía, nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió, dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas, se duchó generosamente y, luego, silbando, con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barra dorada.
Se deslizó hasta detenerse, con los tacones a un par de centímetros del piso de cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al metro, donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por su conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba con un gran puff de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio. Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior. En el tranquilo aire de la medianoche, anduvo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches, había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado aquella esquina, moviéndose a la luz de las estrellas hacia su casa. Le había parecido que, un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí, silenciosamente, y solo un momento antes de llegar a él se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizás su olfato detectase débil perfume, tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevación de temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante, en 10 grados, la temperatura de la atmósfera inmediata. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina, solo veía la acera blanca, pulida, con tal vez, una noche, alguien desapareciendo rápidamente al otro lado de un jardín antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar. Pero esa noche, Montag aminoró el paso casi hasta detenerse. Su subconsciente, adelantándosele a doblar la esquina, había oído un debilísimo susurro de respiración. O era la atmósfera, comprimida únicamente por alguien que estuviese allí muy quieto, esperando. Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminado por el claro de luna. Y hacían que la muchacha que se movía allí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche, y reflejando una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. Era una mirada, casi, de pálida sorpresa, los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se les escapaba. El vestido de la joven era blanco, y susurraba. A Montag casi le pareció oír el movimiento de las manos de ella al andar y, luego, el sonido infinitamente pequeño, el blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera, esperando. Los árboles, sobre sus cabezas, susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder, sorprendida, pero, en lugar de ello, se quedó mirando a Montag con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso. Pero sabía que su boca solo se había movido para decir adiós, y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de él y el disco de Fénix en su pecho, volvió a hablar. Claro está, dijo, usted es la nueva vecina, ¿verdad? Y usted debe de ser. Ella apartó la mirada de los símbolos profesionales, el bombero. La voz de la muchacha fue apagándose. ¿De qué modo tan extraño lo dice? Lo hubiese adivinado con los ojos cerrados, prosiguió ella, lentamente. ¿Por qué? Por el olor a petróleo. Mi esposa siempre se queja, replicó él riendo. Nunca se consigue eliminarlo por completo. No, en efecto, repitió ella, atemorizada. Montag sintió que ella andaba en círculo a su alrededor, le examinaba de extremo a extremo, sacudiéndolo silenciosamente y vaciándole los bolsillos, aunque, en realidad, no se moviera en absoluto.
El petróleo, dijo Montag porque el silencio se prolongaba, es como un perfume para mí. ¿De veras le parece eso? Desde luego. ¿Por qué no? Ella tardó en pensar. No lo sé. Volvió el rostro hacia la acera que conducía hacia sus hogares. ¿Le importa que regrese con usted? Me llamo Clarice M.C. Cleyan. Clarice. Guy Montag. Vamos, porque anda tan sola a esas horas de la noche por ahí. ¿Cuántos años tiene? Anduvieron en la noche llena de viento, por la plateada acera. Se percibía un debilísimo aroma a albaricoques y frambuesas. Montag miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año. Solo había la muchacha andando a su lado, con su rostro que brillaba como la nieve al claro de luna, y Montag comprendió que estaba meditando las preguntas que él le había formulado, buscando las mejores respuestas. Bueno, le dijo ella por fin, tengo 17 años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, contesta siempre, 17 años y loca. ¿Verdad que es muy agradable pasear a esta hora de la noche? Me gusta ver y oler las cosas, y, a veces, permanecer levantada toda la noche, andando, y ver la salida del sol. Volvieron a avanzar en silencio y, finalmente, ella dijo, con tono pensativo. Sabe, no me causa usted ningún temor. Él se sorprendió. ¿Por qué habría de causárselo? Les ocurre a mucha gente. Temer a los bomberos, quiero decir. Pero, al fin y al cabo, usted no es más que un hombre. Montag se vio en los ojos de ella, suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle, las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de la electricidad, sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez cuando él era niño, en un corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela, y se había producido una breve hora de redescubrimiento, de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortablemente alrededor de ese, transformados, esperando ellos, madre e hijo, solitario que la energía no volviese quizá demasiado pronto. En aquel momento, Clarice McCleyan dijo: no le importa que le haga preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? Desde que tenía 20 años, ahora hace ya 10 años. ¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? Él se echó a reír. Está prohibido por la ley. _o. Claro. Es un buen trabajo. El lunes quema a Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, conviértelos en ceniza y, luego, quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial. Siguieron caminando y la muchacha preguntó: ¿es verdad que, hace mucho tiempo, los bomberos apagaban incendios, en vez de provocarlos? No, las casas han sido siempre a prueba de incendios. Puedes creerme, te lo digo yo. Es extraño. Una vez, oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para apagar las llamas. Montag se echó a reír. Ella le lanzó una rápida mirada. ¿Por qué se ríe? No lo sé, volvió a reírse y se detuvo. ¿Por qué? Ríe sin que yo haya dicho nada gracioso, y contesta inmediatamente. Nunca se detiene a pensar en lo que le pregunto. Montag se detuvo. Eres muy extraña, dijo, mirándola. Ignoras qué es el respeto. No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. Bueno, ¿y esto no significa algo para ti?
Y Montag se tocó el número 451 bordado en su manga. Sí, susurró ella. Aceleró el paso. ¿Ha visto alguna vez los coches retropropulsados que corren por esta calle? Estás cambiando de tema. A veces, pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba, ni las flores porque nunca las ven con detenimiento, dijo ella. Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría, oh, sí, es hierba. Una mancha borrosa de color rosado. Es una rosaleda. Las manchas blancas son casas. Las manchas pardas son vacas. Una vez, mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 65 km/h y lo encarcelaron por 2 días. ¿No es curioso, y triste también? Piensas demasiado, dijo Montag, incómodo. Casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlos a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo. Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto a que sé algo más que usted desconoce. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. De pronto, Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalando con la barbilla hacia el cielo, hay un hombre en la luna. Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto del camino. El de ella, pensativo, el del, irritado e incómodo, acusando. Bueno, ¿y esto no significa algo para ti? Y Montag se tocó el número 451 bordado en su manga. Sí, susurró ella. Aceleró el paso. ¿Ha visto alguna vez los coches retropropulsados que corren por esta calle? Estás cambiando de tema. A veces, pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba, ni las flores porque nunca las ven con detenimiento, dijo ella. Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría, oh, sí, es hierba. Una mancha borrosa de color rosado. Es una rosaleda. Las manchas blancas son casas. Las manchas pardas son vacas. Una vez, mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 65 km/h y lo encarcelaron por 2 días. ¿No es curioso, y triste también? Piensas demasiado, dijo Montag, incómodo. Casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlos a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo. Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto a que sé algo más que usted desconoce. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. De pronto, Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalando con la barbilla hacia el cielo, hay un hombre en la luna. Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto del camino. El de ella, pensativo, el del, irritado e incómodo, acusando el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a la casa de ella, todas sus luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montag nunca había visto tantas luces en una casa. Oh, son mis padres y mi tío que están sentados charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío, le detuvieron una vez por ir a pie. Se lo había contado ya. Oh, somos una familia muy extraña. Pero, ¿de qué charláis?
Al oír esta pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo que conducía hacia su casa. Después, pareció recordar algo y regresó para mirar a Montag con expresión intrigada y curiosa. ¿Es usted feliz?, preguntó. Que sí soy que, replicó él. Pero ella se había marchado, corriendo bajo el claro de luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. Feliz. Menuda tontería. Montag dejó de reír. Metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. Claro que soy feliz. ¿Qué cree esa muchacha? Que no lo soy, preguntó a las silenciosas habitaciones. Y movilizó con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo, y, de pronto, recordó que algo estaba oculto tras aquella reja, algo que parecía estar espiándole en aquel momento. Montag se apresuró a desviar su mirada. ¡Qué extraño encuentro en una extraña noche! Recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Montag meneó la cabeza. Miró una pared desnuda. El rostro de la muchacha estaba allí, verdaderamente hermoso por lo que podía recordar, o mejor dicho, sorprendente. Tenía un rostro muy delgado, como la esfera de un pequeño reloj entrevisto en una habitación oscura a medianoche, cuando uno se despierta para ver la hora y descubre el reloj que le dice la hora, el minuto y el segundo, con un silencio blanco y un resplandor, lleno de seguridad y sabiendo lo que debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulteriores tinieblas, pero que también se mueve hacia un nuevo sol. ¿Qué?, preguntó Montag a su otra mitad, aquel imbécil subconsciente que a veces andaba balbuceando, completamente desligado de su voluntad, su costumbre y su conciencia. Volvió a mirar la pared. El rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible, cuánta gente había que refractase hacia uno su propia luz. Por lo general, la gente era, Montag buscó un símil, lo encontró en su trabajo, como antorchas que ardían hasta consumirse. Cuán pocas veces los rostros de las otras personas captaban algo tuyo y te devolvían tu propia expresión, tus pensamientos más íntimos. Aquella muchacha tenía un increíble poder de identificación. Era como el ávido espectador de una función de marionetas, previendo cada parpadeo, cada movimiento de una mano, cada estremecimiento de un dedo, un momento antes de que sucediese. ¿Cuánto rato habían caminado juntos? 3 minutos. 5. Sin embargo, ahora le parecía un rato interminable. Qué inmensa figura tenía ella en el escenario que se extendía ante sus ojos. Qué sombra producía en la pared con su esbelto cuerpo. Montag se dio cuenta de que, si le picasen los ojos, ella pestañearía. Y de que si los músculos de sus mandíbulas se tensaran imperceptiblemente, ella bostezaría mucho antes de que lo hiciera él. Pero, pensó Montag, ahora que caigo en ello, la chica parecía estar esperándome allí, en la calle tan avanzada hora de la noche. Montag abrió la puerta del dormitorio. Era como entrar en la fría sala de un mausoleo después de haberse puesto la luna. Oscuridad completa, ni un atisbo del plateado mundo exterior, las ventanas herméticamente cerradas convertían la habitación en un mundo de ultratumba en el que no podía penetrar ningún ruido de la gran ciudad. La habitación no estaba vacía. Montag escuchó el delicado zumbido en el aire, semejante al de un mosquito, el murmullo eléctrico de una avispa oculta en su cálido nido. La música era casi lo bastante fuerte para que él pudiese seguir la tonada. Montag sintió que su sonrisa desaparecía, se fundía, era absorbida por su cuerpo como una corteza de sebo, como el material de una vela fantástica que hubiese ardido demasiado tiempo para acabar derrumbándose y apagándose. Oscuridad. No se sentía feliz. No era feliz. Pronunció las palabras para sí mismo. Reconocía que este era el verdadero estado de sus asuntos.
Llevaba su felicidad como una máscara, y la muchacha se había marchado con su careta y no había medio de ir hasta su puerta y pedir que se la devolviera. Sin encender la luz, Montag imaginó qué aspecto tendría la habitación. Su esposa tendida en la cama, descubierta y fría, como un cuerpo expuesto en el borde de la tumba, su mirada fija en el techo mediante invisibles hilos de acero, inamovibles. Y en sus orejas las diminutas conchas, las radios como dedales fuertemente apretadas, y un océano electrónico de sonido, de música y palabras, afluyendo sin cesar a las playas de su cerebro despierto. Desde luego la habitación estaba vacía anoche, las olas llegaban y se la llevaban con 51 gran marea de sonido, flotando, ojiabierta hacia la mañana en que Mildred no hubiese navegado por aquel mar, no se hubiese adentrado espontáneamente por tercera vez. La habitación era fresca, sin embargo, Montag sintió que no podía respirar. No quería correr las cortinas y abrir los ventanales porque no deseaba que la luna penetrara en el cuarto. Por lo tanto, con la sensación de un hombre que ha de morir en menos de una hora, por falta de aire que respirar, se dirigió a tientas hacia su cama abierta, separada y, en consecuencia, fría. Un momento antes de que su pie tropezara con el objeto que había en el suelo, advirtió lo que iba a ocurrir. Se asemejaba a la sensación que había experimentado antes de doblar la esquina y atropellar casi a la muchacha. Su pie, al enviar vibraciones hacia adelante, había recibido los ecos de la pequeña barrera que se cruzaba en su camino antes de que llegara a alcanzarlo. El objeto produjo un tintineo sordo y se deslizó en la oscuridad. Montag permaneció muy erguido, atento a cualquier sonido de la persona que ocupaba la oscura cama en la oscuridad totalmente impenetrable. La respiración que surgía por la nariz era tan débil que solo afectaba a las formas más superficiales de vida, una diminuta hoja, una pluma negra, una fibra de cabello. Montag seguía sin desear una luz exterior. Sacó su encendedor, oyó que la salamandra rascaba en el disco de plata, produjo un chasquido. Dos pequeñas lunas le miraron a la luz de la llamita, dos lunas pálidas, hundidas en un arroyo de agua clara, sobre las que pasaba la vida del mundo, sin alcanzarlas. Mildred. El rostro de ella era como una isla cubierta de nieve sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto, sobre la que podían pasar las movibles sombras de las nubes, sin causarle ningún efecto. Solo había el canto de las diminutas radios en sus orejas herméticamente taponadas, y su mirada vidriosa, y su respiración suave, débil, y su indiferencia hacia los movimientos de Montag. El objeto que él había enviado a rodar con él resplandeció bajo el borde de su propia cama. La botellita de cristal previamente llena con 30 píldoras para dormir y que, ahora, aparecía destapada y vacía a la luz de su encendedor. Mientras permanecía inmóvil, el cielo que se extendía sobre la casa empezó a aullar. Se produjo un sonido desgarrador, como si dos manos gigantes hubiesen desgarrado por la costura 20.000 kilómetros de tela negra. Montag se sintió partido en dos. Le pareció que su pecho se hundía y se desgarraba. Las bombas cohetes siguieron pasando, 1, 2, 6 de ellas, 9 de ellas, 12 de ellas, una y otra lanzaron sus aullidos por él. Montag abrió la boca y dejó que el chillido penetrara y volviera a salir entre sus dientes descubiertos. La casa se estremeció, el encendedor se apagó en sus manos. Las dos pequeñas lunas desaparecieron. Montag sintió que su mano se precipitaba hacia el teléfono. Los cohetes habían desaparecido. Montag sintió que sus labios se movían, rozaban el micrófono del aparato telefónico. Hospital de urgencia. Un susurro terrible. Montag sintió que las estrellas habían sido pulverizadas por el sonido de los negros reactores, y que, la mañana, la Tierra estaría cubierta con su polvo, como si se tratara de una extraña nieve. Aquel fue el absurdo pensamiento que se le ocurrió mientras se estremecía.
La oscuridad, mientras sus labios seguían moviéndose. Tenían aquella máquina. En realidad tenían dos. Una de ellas se deslizaba hasta el estómago como una cobra negra que bajara por un pozo en busca de agua antigua y del tiempo antiguo reunidos allí. Bebía la sustancia verduzca que subía a la superficie en un lento hervir. Bebía de la oscuridad, absorbía todos los venenos acumulados por los años. Se alimentaba en silencio, con un ocasional sonido de asfixia interna y ciega búsqueda. Aquello tenía un ojo. El impasible operario de la máquina podía, poniéndose un casco óptico especial, atisbar en el alma de la persona a quien estaba analizando. ¿Qué veía el ojo? No lo decía. Montag veía, aunque sin ver, lo que el ojo estaba viendo. Toda la operación guardaba cierta semejanza con la excavación de una zanja en el patio de su propia casa. La mujer que yacía en la cama no era más que un duro estrato de mármol al que habían llegado. De todos modos, adelante, hundamos más el taladro, extraigamos el vacío, si es que podía sacarse el vacío mediante la succión de la serpiente. El operario fumaba un cigarrillo. La otra máquina funcionaba también. La manejaba un individuo igualmente impasible, vestido con un mono de color pardo rojizo. Esta máquina extraía toda la sangre del cuerpo y la sustituía por sangre nueva y suero. Hemos de limpiamos de ambas maneras, dijo el operario, inclinándose sobre la silenciosa mujer. Es inútil lavar el estómago si no se lava la sangre. Si se deja esa sustancia en la sangre, esta golpea el cerebro con la fuerza de un mazo, 1000, 2000 veces, hasta que el cerebro ya no puede más y se apaga. Deténganse, exclamó Montag. Es lo que iba a decir, dijo el operario. Han terminado. Los hombres empaquetaron las máquinas. Estamos listos. La cólera de Montag ni siquiera les afectó. Permanecieron con el cigarrillo en los labios, sin que el humo que penetraba en su nariz y sus ojos les hiciera parpadear. Serán $50. Ante todo, ¿por qué no me dicen si sanará? Claro que se curará. Nos llevamos todo el veneno en esa maleta y, ahora, ya no puede afectarle. Como he dicho, se saca lo viejo, se pone lo nuevo y quedan mejor que nunca. Ninguno de ustedes es médico. ¿Por qué no han enviado? 1. Diablo. El cigarrillo del operario se movió, sus labios. Tenemos 9 o 10 casos como ese cada noche. Tantos que hace unos cuantos años tuvimos que construir estas máquinas especiales. Con lente óptica, claro está, resultan una novedad, el re es viejo. En un caso así no hace falta doctor, lo único que se requiere son 2 operarios hábiles y liquidar el problema en media hora. Bueno, se dirigió hacia puerta, hemos de irnos. Acabamos de recibir otra llamada en nuestra radio auricular. A 10 manzanas aquí. Alguien se ha zampado una caja de píldoras, si vuelve a necesitamos llámenos. Procure que su ex permanezca quieta. Le hemos inyectado un antisedante. Se levantará bastante hambrienta. Hasta la vista. Y los hombres cogieron la máquina y el tubo, caja de melancolía líquida y traspasaron la puerta. Montag se dejó caer en una silla y contempló mujer. Ahora tenía los ojos cerrados, apaciblemente él alargó una mano para sentir en la palma la tibieza la respiración. Mildred, dijo por fin. Somos demasiados, pensó. Somos miles de millones, es excesivo. Nadie conoce a nadie. Llegan unos desconocidos y te violan, llegan unos desconocidos desgarran el corazón. Llegan unos desconocidos y llevan la sangre. Válgame Dios. ¿Quiénes son hombres? Jamás les había visto. Transcurrió media hora. El torrente sanguíneo de aquella mujer era nuevo y parecía haberla cambiado. Sus mejillas estaban muy sonrojadas y sus labios aparecían frescos y llenos de color, suaves y tranquilos. Allí había la sangre de otra persona. Si hubiera también la carne, el cerebro y la memoria de otro.
Si hubiesen podido llevarse su cerebro a la lavandería, para vaciarle los bolsillos y limpiarlo a fondo, devolviéndolo como nuevo a la mañana siguiente. Sí. Montag se levantó, descorrió las cortinas y abrió las ventanas de par en par para dejar entrar el aire nocturno. Eran las 2 de la madrugada. Era posible que solo hubiera transcurrido una hora desde que encontró a Clarice M.C. Cleyan en la calle, que él había entrado para encontrar la habitación oscura, desde que su pie había golpeado la botellita de cristal. Solo una hora, pero el mundo se había derrumbado y vuelto a constituirse con una forma nueva e incolora. De la casa de Clarice, por encima césped iluminado por el claro de luna, llegó el eco de unas risas, la de Clarice, la de sus padres y la del tío que sonreía tan sosegado y ávidamente. Por encima de todo, sus risas eran tranquilas y vehementes, jamás forzadas, y procedían de aquella casa tan brillantemente iluminada a avanzada hora de la noche, en tanto que todas las demás estaban cerradas en sí mismas, rodeadas de oscuridad. Montag oyó las voces que hablaban, tejiendo y volviendo a tejer su hipnótica tela. Montag salió por la ventana y atravesó el césped, sin darse cuenta de lo que hacía. Permaneció en la sombra, frente a la casa iluminada, pensando que podía llamar a la puerta y susurrar. «Dejadme pasar, no diré nada, solo deseo escuchar, ¿de qué estáis hablando?». Pero, en vez de ello, permaneció inmóvil, muy frío con el rostro convertido en una máscara de hielo, escuchando una voz de hombre, la del tío, que hablaba con tono sosegado. Bueno, al fin y al cabo, esta es la era del tejido disponible. Dale un bufido a una persona, atácala, ahuyéntala, localiza otra, bufa, ataca, ahuyenta. Todo el mundo utiliza las faldas de todo el mundo. ¿Cómo puede esperarse que uno se encariñe por el equipo de casa cuando ni siquiera se tiene un programa o se conocen los nombres? Por cierto, ¿qué colores de camiseta llevan cuando salen al campo? Montag regresó a su casa, dejó abierta la venta, comprobó el estado de Mildred, la arropó cuidadosamente y, después, se tumbó bajo el claro de luna, que formaba una cascada de plata en cada uno de sus ojos. Una gota de lluvia. Clarice. Otra gota. Mildred. Una tercera. El tío. Una cuarta. El fuego esta noche. Una Clarice. 2 Mildred. 3 tío. 4, fuego. 1, Mildred, 2 Clarice. 1, 2, 3, 4, 5, Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas soporíferas, hombres, tejido disponible, faldas, bufido, ataque, rechazo, Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas, tejidos, bufido, ataques, rechace. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lluvia. La tormenta. El tío riendo. El trueno descendiendo desde lo alto. Todo el mundo cayendo convertido en lluvia. El fuego ascendiendo en el volcán. Todo mezclado en un estrépito ensordecedor y en un torrente que se encaminaba hacia el amanecer. Ya no entiendo nada de nadie, dijo Montag, y dejó que una pastilla soporífera se disolviera en su lengua. A las 9 de la mañana, la cama de Mildred estaba vacía. Montag se levantó apresuradamente. Su corazón latía rápidamente, corrió vestíbulo abajo y se detuvo a la puerta de la cocina. Una tostada asomó por el tostador plateado, y fue, da por una mano metálica que la embadurnó de mantequilla derretida. Mildred contempló cómo la tostada pasaba a su plato. Tenía las orejas cubiertas con abejas electrónicas que, con su susurro, ayudaban a pasar el tiempo. De pronto, la mujer levantó la mirada, vio a Montag, le saludó con la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Montag.